Pues estamos. Pues venga, pues nada. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, porque no sabemos desde dónde nos escucháis. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de charlas nutritivas para el alma, el corazón, el cuerpo, el bienestar, para mejorar la sociedad y para que nos sigáis en vínculos, creando vínculos amorosos. Hoy tenemos una persona interesante que nos va a presentar Patricia. Hola Patricia, ¿qué tal? Hola, hola, súper bien, muy contenta de que estemos aquí por fin ya con todos los medios. Pues sí, pues yo estoy muy feliz porque tenemos aquí a Antonio Linares, que además yo tengo familia en Linares Pueblo, con lo cual es que ese apellido pues, es como que me encanta. Y bueno, pues me hace muy feliz, la verdad, tenerte aquí, Antonio, porque, bueno, nos conocimos ahí en un momento profundo de nuestras vidas, en ese curso que hicimos de constelaciones, que fue maravilloso. Y aparte de compartir risas, que yo creo que era lo que nos caracterizaba en esos momentos de descanso. Y bueno, ¿quién es Antonio? Pues Antonio es eh, eh, terapia transpersonal. Dime, si me corrijo, me dices, ¿eh? Es especialista en acompañamiento en adicciones. Hizo también el curso de constelaciones avanzadas. Y, y yo la verdad es que lo que más me gustó de Antonio cuando le conocí fue su naturalidad. Que bueno, ahora lo vais a ver, su naturalidad, su, su palabrería en el buen sentido, ¿cómo es? A ver, su forma de comunicar, ¿no? Y bueno, pues que me hace muchísima ilusión que sea nuestro primer invitado y ya está, ya no te presento más. Bueno, ¿cómo estás? Lo primero, ¿cómo estás, Antonio? Me siento en casa. Ay, qué bien, qué bien. Me siento feliz, agradecido y ilusionado y emocionado y con ganas. Qué gustito, qué gustito. Pues vamos al lío, Luis, si te parece, Venga. empiezas tú. Pues nada, tenemos así una especie de preguntas que hacemos un poco a todas las personas que invitamos a nuestro espacio. Y la primera pregunta es que nos contaras un poco cómo Antonio ha llegado hasta donde estás ahora. Es decir, cómo ha sido tu vida para llegar a donde estás ahora, por contextualizar quién eres y sobre todo eso, quién eres, ¿no? Ok, voy a intentar resumirlo, ¿no? Si no... Es una hora, ¿eh? O sea que... Pero sí, concreta. Soy un ser humano del planeta Tierra y he nacido en Madrid, aunque mis padres son gallegos, porque estaban trabajando, ahora yo estoy en Madrid. Y a los 7 años me fui a Galicia y allí pues tuve algunas dificultades, como todo el mundo, ¿no? Dificultades. Entonces, pues Galicia fue como un lugar donde transité parte de lo que hoy es mi clave para acompañar a personas, ¿no? O sea, tuve que transitar heridas, partes adaptativas, máscaras, formas de aislamiento, formas de supervivencia. Y todo eso que yo creía que era una putada, con el tiempo comprendí que era mi mayor virtud, ¿no? Mi mayor herramienta espiritual de acompañamiento, ¿no? Y bueno, yo nací con una serie de cualidades, con una serie de características que algunos llaman adicción o enfermedad de adicción o sistema de carencia o sistema de supervivencia, tiene muchos nombres, algunos le llaman interfaz, tiene muchos nombres, ¿no? Y el caso es que yo me identifiqué con eso pensando que solamente era eso hasta los 38, 39 años. No quiere decir que no me identifique ahora, a veces me identifico también. Lo que pasa es que ahora, desde que pedí ayuda, desde que entré a la escuela transpersonal, también con grupos de 12 pasos, con una terapeuta transpersonal, que también ha vivido lo mismo que yo, pues pude darle un sentido, darle como canalizarlo de una manera evolutiva, por así decirlo, ¿no? Y eso
me llevó a comprender que no era tanto un bicho raro como creía, sino que tenía un montón de regalos que ofrecer al mundo a través de mi proceso, algo así. Qué chuli, qué chuli. Ahora he dicho un poco lo que haces muchas más cosas, como ser músico, que te he oído por ahí en tus vídeos de redes y me ha chiflado, que además tocas un montón de instrumentos. Un Sí, montón. bueno, me gusta experimentar, me gusta... Uh-huh. Este fin de semana cogí un tambor, le puse un micrófono, le puse un delay repitiendo y estuve varias horas ahí yo solo, como si fuesen ocho yoes. Suena un poco egocéntrico esto. No, pero me gusta experimentar, ¿no? Me gusta experimentar porque en la experimentación, claro, antes experimentaba, pero con drogas y con otras cosas. En la experimentación consciente, desde la presencia, poco a poco, a veces parece un proceso lento, pero realmente está bien así, ¿no? Que sea orgánico. Voy encontrando una parte auténtica. Cuando me refiero a una parte auténtica, me refiero a una parte que no necesita de fuera. O sea que ahora hay momentos cada vez más largos, y esto me encanta, me parece un regalo de la vida, en los que solamente toco para mí. Uh-huh. Y cuando eso se da, como si fuese una meditación, cuando eso se da, pasan cosas alucinantes, ¿no? Entonces, la música, estuve unos años sin poder tocar nada porque cuando tocaba casi siempre salía mi personaje, el que quería más, el que buscaba reconocimiento, ese que hablaba al principio, ¿no? Entonces, tuve que dejar un tiempo de tocar y ahora, desde hace un par de años, estoy retomando la música e intentando que sea, a ver, no soy un monje tibetano, ¿no? Pero que sea lo más creativa y lo más liberadora posible, al menos para mí. Luego, si lo puede ser para otros, genial, ¿no? Pero de momento para mí, sí. Qué chulo. Y háblanos, yo tengo una pregunta que siempre me ha dado corte a hacerte. Pero creo que es una pregunta muy, muy normal, pero bueno, yo qué sé, ¿no? Tampoco nos conocíamos tanto. Hablando del tema de dependencias, adicciones, ¿no? Además, siempre me ha gustado mucho el que tú siempre has especificado no solo a sustancias, que el tema de adicciones es como muy a sustancias, sino esa adicción a relaciones ahora llamadas tóxicas o relación a emociones, o sea, adicción a emociones. ¿Quién silba por ahí? Es que estoy cerca de una ventana. Si no me pongo los cascos. Si vemos que hay No, mucho ruido. está bien. Si dentro de un rato llega mi madre, no te preocupes. Que suele llegar los directos. Decía, ¿no? Adicciones a relaciones pues que no son sanas, ¿no? Me gusta más sanas que buenas. Relaciones a estados de ánimo, o sea, adicciones a estados de ánimo, adicciones a personas, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo detecta una persona que es adicta a algo que no es sano? Bueno, a mí me ha costado 38 años darme cuenta de que tenía problemas con las drogas y con las personas. O sea, uno de los grandes rasgos, yo diría el mayor al principio de ese sistema de dependencia que también tenía mi mamá y muchas personas de mi familia, la mayor característica, tiene muchas, ahora si quieres lo desglosamos, pero la mayor característica, la más difícil de todas, es la negación. Porque es como algo inconsciente, o sea, como solamente sé maltratarme o anestesiarme para sobrevivir y para relacionarme, no voy a reconocer algo que en teoría me está ayudando. Entonces, al principio es muy difícil reconocerlo porque el sistema de supervivencia o el ego disfuncional tiene la gran habilidad de hacerme creer que yo soy él. Entonces, si yo soy él,
¿cómo voy a reconocer que soy dependiente si yo solo soy dependiente? Una de las formas de empezar a reconocerlo es cuando empiezo a ver que mi vida es un desastre. Luego hay formas sutiles, ¿no? Yo ahora estoy trabajándolo de forma sutil, yo sigo haciendo terapia, ¿no? Y tal. Pero al principio es muy bestia. Al principio es, pues, me quedo sin dinero, me maltrato, me voy a beber alcohol para anestesiarme. Las personas, mis amigos más cercanos ya no quieren estar conmigo porque no tengo nada de buena vibración, porque soy un desastre. Mi madre ya pasa de mí porque le grito, porque la insulto, por lo que sea. Con las relaciones afectivas, pues es un triángulo totalmente destructivo, tal, ¿no? Digo triángulo por el triángulo de Karman. Entonces, llega un momento que sufro mucho y estoy desconectado de lo que es realmente la vida. Entonces, cuando llego a ese punto emocional, que yo tardé 38 años, hay gente que tarda menos, pues es cuando dices, ostras, creo que tengo un problema, ¿no? Porque yo recordaba que cuando era adolescente, mi anclaje era este, ¿no? Yo cuando era adolescente y cuando era más niño, yo tuve hasta los 7, 8 años una infancia bastante feliz y luego tuve una adolescencia bastante feliz. Entonces, yo recordaba que ahí pues había risas, había alegría, había creatividad, había amistad. Entonces, había una parte de mí que decía, oye, tío, te has alejado muchísimo de lo que eres en realidad. Ahí hay una intuición, ¿no? Hay una intuición que desde mi punto de vista está conectada a algo mayor, que podríamos llamarle la energía de la vida, y esa energía de la vida es mi intuición, mi sano juicio, mi conciencia, que me dice, si hay sufrimiento, por ahí no es. Eso una forma así, luego de una manera más sutil. Pues si hay obsesión mental, es dependencia. Si hay impaciencia, es dependencia. Si hay carga física, si estoy rígido, si respiro rápido, es dependencia. Si mi bienestar depende de algo externo, ya sea un reconocimiento laboral, ya sea más dinero, ya sea más ocio de forma obsesiva, ya sea más de algo, más relaciones de algo, más sexo de algo, más dinero de algo, más formación de algo, siempre que sea más y a un nivel obsesivo, es dependencia. ¿Por qué? Porque quiero esconderme de algo que no quiero sentir dentro de mí. Entonces, ¿cuál es uno de los trucos que yo hago? Uno de los trucos que yo hago es, si estoy en carga, párate. Cuando estés en calma, cuando tu cuerpo esté en calma, entonces sí, ahí ya puedes elegir o puedes ver otras posibilidades. Qué bueno, qué interesante. Qué interesante. Que te iba a preguntar, con qué sistemas o con qué recursos trabajas el tema de la dependencia, sea del tipo que sea, ¿no? ¿Desde dónde trabajarías la dependencia tú con tus instrumentos, con tus técnicas o con tus recursos profesionales? Ok. Pues combino varias técnicas. Mi base es la terapia transpersonal. Para los que no conozcan, la terapia transpersonal significa que hay una escucha consciente, activa, donde se respetan los tiempos y donde se genera una presencia sin juicio. O sea, se genera un lugar seguro. Solamente porque a mí me ha funcionado, por eso la practico. Solamente en un lugar seguro yo puedo confiar en el vínculo terapéutico y yo puedo expresarme de una manera totalmente libre. Esto sería un poco terapia transpersonal, ¿no? Observar desde lejos la parte que a lo mejor no está tan bien, observarla desde un lugar que sí está sano. Esa sería la base de las herramientas que yo utilizo. Dentro de la terapia transpersonal utilizo, aparte de la escucha consciente, de las preguntas de poder, que es como la base
utilizo una de las técnicas que a mí me ha ayudado un montón, que se llama focusing. El focusing, desde lo que yo he indagado, tiene varias utilidades, ¿no? La principal es comprender que las emociones son energía, que la energía es información y que yo puedo tener una comunicación en presencia con mi cuerpo. Eso quiere decir que mi cuerpo tiene un lenguaje y unos tiempos que mi mente a veces no me deja ver. Entonces, a través de esa comunicación, yo puedo comprender informaciones que a veces escapan a mi entendimiento, ¿no? Algo así. Y ahí se puede tirar del hilo y se puede ir incluso dentro de una emoción de tristeza o de una emoción de miedo. Yo puedo comprender en cuántos momentos de mi vida he tenido esa emoción. O sea, se pueden hacer como regresiones. Y también se pueden trabajar partes internas. También puedo trabajar dónde está mi control, mi sobreexigencia, mi perfeccionismo, mi victimismo. Puedo ver cómo pueden estar en el cuello, en el pecho, tal. Entonces, es una forma de trabajar a nivel, sobre todo a nivel de cuerpo y de presencia. Otra técnica que utilizo, que es donde conocí a Patricia, es las constelaciones familiares. Sobre todo me está resonando mucho desde la mirada transpersonal porque se trabaja mucho con arquetipos, con partes internas y con espacios, y es como con ese toque transpersonal, ¿no? De dejar que ocurran las cosas. Entonces, ahí también se puede trabajar mucho a través de cuerpo y de emoción, pero viendo un mapa muy completo de lo que te está ocurriendo fuera en el campo, ¿no? En un tablero o con personas, ¿no? Estoy haciendo prácticas con personas. Te comento, Patricia. Y luego la última técnica que utilizamos, sobre todo cuando las personas están en una primera fase de adicciones o de dependencias, es la parte más coaching, ¿no? Ahí se ve los patrones conductuales, la obsesión, la compulsión, los mecanismos inconscientes de cómo se maneja conductualmente, digamos, el ego cuando se ha subido a la parra, cuando está desbordado. Entonces, teniendo herramientas claves para pues, cortar el pensamiento, todas las herramientas coaching de identificación de patrones inconscientes, sobre todo en la primera fase del proceso. Qué bueno, qué interesantísimo. Como esas charlas, bueno, nuestra idea era un poco también hablar de sociedad, ¿no? Lo hemos dicho ya en varios vídeos que creando vínculos amorosos se inició un poco pensando en las relaciones de pareja, pero que nos dimos cuenta que hay que crear vínculos amorosos en todos los ámbitos posibles y cada vez más, sobre todo porque también es una manera de mejorar nuestra sociedad, ¿no? La sociedad en la que vivimos. ¿Qué crees tú que mejora esto que nos cuentas, ¿no? Un poco el tratar adicciones y me imagino que otras muchas cosas, ¿no? ¿Qué mejora en la sociedad? ¿Qué puede mejorar en la sociedad? Bueno, eso o en general lo que tú haces, ¿eh? Las adicciones. Pues, es que esto es profundo. Si te doy la versión profunda, a lo mejor me decís que estoy loco. Bueno, tú dale, si no la entiendo. A ver, voy a intentar resumirlo. Todos los seres humanos venimos con algo a hacer aquí, a la Tierra. Algo tenemos que mirar. Algo. Los adictos, desde mi punto de vista y por lo que yo he indagado hasta con chamanes, o sea, nuestra historia viene de un largo linaje de trauma transgeneracional, que es un poco como lo enfocan un montón de Carl Jung, Grof, Wilber, y tengo aquí incluso la chuleta, Rachel, muchos, ¿no? Claudio Naranjo, por supuesto, Ben Hellinger. Y yo todas estas cosas ya las sentía 5 años antes de conocer a toda esta gente. O sea, ahí hay un inconsciente colectivo, esto lo dice Carl Jung,
y hay un inconsciente individual que básicamente es una protección de un trauma transgeneracional. Lo podemos llevar al individuo, lo podemos llevar a la sociedad. Entonces, si el adicto, resumiendo, si el adicto viene con mucha plancha a nivel emocional y a nivel creencias y a nivel trauma, pues imagínate si ese adicto o esa persona con rasgos dependientes o con carencias o con creencias puede observarlas desde el amor, puede convertirlas en servicio o puede convertirlas en comprensiones y en aprendizajes y en habilidades creativas para poder acompañar a otras personas o, básicamente, para subir su propia vibración emocional y eso que, por ejemplo, si lo hace con su pareja, con sus hijos, con su familia, pues eso hace como es como que se expande, ¿no? Es como una fuerza de abundancia afectiva interna que se va expandiendo, se va expandiendo, se va expandiendo. Si cualquier ser humano hace esto, evidentemente la sociedad mejora, ¿no? Aunque solo sea por el nivel de conciencia, bueno, no me gusta hablar de niveles, por una conciencia expandida, digamos, o por una visión más amorosa, mejor dicho así, ¿no? Aunque solo sea por tener una visión más amorosa, más comprensiva, más empática, con principios, ¿no? Generosidad, amor, honestidad, servicio. Si las personas empiezan a nutrirse desde dentro de estas energías, en vez de la dopamina rápida, evidentemente la sociedad va a mejorar bastante. Enlazando con esto que dices, que me parece una visión muy interesante y muy en la línea, además de lo que creo que últimamente se está moviendo, ¿no? De la necesidad de la compasión, de la ternura como elementos de trato personal y de trato al resto de las personas con las que nos relacionamos. Desde tu perspectiva, ¿tú qué cambiarías o qué introducirías en la sociedad para que la sociedad cambiara? ¿Qué cambiarías, qué introducirías, qué aportarías, aparte de lo que estás haciendo, que evidentemente aporta, pero una idea así que digas, yo creo que si esto estuviera más presente, la realidad social sería de otra manera? Es que ahí, desde mi punto de vista, hay una línea. Yo soy de los que me gustan poner el foco hacia adentro. Creo que ese papel es de algo que, o sea, la vida se puede manifestar a través de mí, por ejemplo, haciendo esta charla. Creo que si las redes se utilizan de manera consciente, eso puede ayudar porque llega a muchas personas, por ejemplo, por ahí sí. Pero es que me lo he trabajado bastante, ¿no? Y creo que por ahí no es mi punto de vista, ¿eh? O sea, si yo pongo el foco demasiado fuera de mí, se genera un sistema, una de mis partes internas que sería la intolerancia, o incluso ponerme por encima o sea, hacer un papel que no me pertenece, ¿no? Entonces, evidentemente que yo puedo, o sea, yo lo que te podría responder es el servicio, ¿no? Pero, o sea, no sé si me explico, a lo mejor no me estoy explicando. O sea, no se trata tanto de buscar qué es lo que tengo que cambiar, porque la sociedad y el inconsciente se van a desarrollar, y es mi punto de vista, ¿eh? Y van a trascender o van a evolucionar solos, no porque yo ahora dé una respuesta acertada, sino más desde qué lugar y cuánto compromiso tengo en mi propio proceso interior para que cuando yo tenga una relación con alguien o esté haciendo un servicio, por ejemplo, ahora, lo pueda transmitir desde un lugar bueno, ¿no? Entonces, yo creo que sería más bien colocarme en un lugar de autenticidad y de servicio. Más que buscar fuera es un buen aporte. Bueno, es un buen aporte ese, ¿eh? Quiero decir. Yo creo que incluso, bueno, se podría, ¿no? Ese miramiento interno, ¿no? Esa observación interna, yo pienso que sería un buen aporte, ¿no? Para, por supuesto, el que quiera. Siempre partimos de la base que la persona para cambiar tiene que querer, ¿no? Entonces, bueno,
es interesante tu visión, por supuesto, y yo lo añadiría, ¿no? A esa... Yo lo digo mucho en sesión, ¿no? Si tuviera una varita mágica, bueno, le pregunta al cliente, ¿no? ¿Qué cambiarías? Pues bueno, un poco eso, ¿no? El mirar más para adentro. Si es que al final yo creo Sí, que es fundamental. yo creo que la clave está en el amor, ¿no? En eso. A mí me sigue pasando. Yo a veces siento competición y a veces siento que tengo que buscar la perfección, todas estas cosas. No pasa nada, está bien, van a seguir ahí. Pero conectar con la realidad, ¿no? La realidad es que aquí estamos todos en el mismo barco. O sea, es como, quiero darle energía a la separación o quiero darle energía a la unidad, ¿no? Es como, cuando yo, por ejemplo, mi madre, que es mi maestra, ¿no? Me explico, ¿no? Si yo respeto y acepto a mi madre tal y como es, entonces ahí sí hay un cambio. Entonces el cambio siempre está dentro de mí, quiero decir. Esto lo puedo llevar a cualquier persona, a cualquier sistema político, bancario, económico, lo puedo llevar a cualquier sitio, ¿no? O sea, está ahí por algo y forma parte del aprendizaje y de la evolución. Sí. Bueno, perdonad, no sé si habéis visto aquí pasar. Es como el fantasma de la ópera que aparece en todos los eventos por indicar. O sea, yo no me he dado cuenta, ¿eh? Ah, Deberíamos estar yo lo he visto tan en el imbuidos. reflejo como, digo lo del fantasma de la ópera desde el cariño, que yo lo he visto por ahí como reflejillo. Bueno, vamos a cambiar un poco de tercio, Antonio. Okay. Ya sabes que a mí me gusta mucho reírme y eso. que te voy a decir que con esta pregunta que te voy a hacer ahora, no sé si me voy a reír, pero bueno, por darle un poco de movimiento. ¿Qué le dirías a ese Antonio de hace 20 años? Con lo que sabes hoy, con tus experiencias, con tus vivencias. ¿Qué le dirías a ese Antonio de hace 20 años? No tienes tantos, o sea que no te echo las manos a la cabeza. Venga, vamos a mojarnos, venga. Si fuese al trapo, le diría, no eres tan importante, cabrón. Pero con amor. Pero con amor, todo transpersonal. Le diría, ¿por qué te enfadas tanto? No eres tan importante. La vida es mucho más sencilla. Recuerda el amor de donde realmente vienes. Aquí estoy para cuando realmente quieras volver al hogar. Qué bonito. Sí. Qué bonito. Para darle un poco más de vuelta también a la historia, ¿qué te traerías de aquellos años aquí? Hace 20 años. Hace Bueno, 20 años yo 20, 10 estaba... o de esa época de atrás, ¿qué te traerías al momento presente? Pues mucha honra, mucho agradecimiento me viene. Yo cuando empecé a entrar en los centros y a pedir ayuda, decía, joder, qué putada, que perdí toda mi pasta, vendí todas mis guitarras, todo egocéntrico, no pensaba en mi madre, todo mío. Y ahora digo, joder, qué guay, porque gracias a todo eso he podido llegar hasta el fondo, o casi hasta el fondo, sigo en ellas, ¿no? Pero he podido llegar a un fondo importante para poder mirar a mi bicho y decirle, ahora que hacemos juntos, ¿no? Para poder reconocerlo.
para poder reconocerlo, ¿no? Entonces, yo de esa época me traigo la fuerza, la energía de mi sombra, pero ahora como encontrando una colaboración, un pacto entre la vida y ella, ¿no? Entonces, hay mucha fuerza en esa destrucción. O sea, una persona cuando está en ese punto de destruirse, como yo estuve, yo consumía todos los días y vivía en la calle y tal, realmente es una persona que, o sea, yo era una persona que primero, que estaba en búsqueda. O sea, era una búsqueda totalmente descontrolada y total, con una... O sea, hay mucha energía ahí. Lo que pasa es que no estaba bien dirigida. O sea, hay una búsqueda incesante a algo mayor o incluso a la muerte, pero siempre es una búsqueda de algo mayor. Entonces, yo me traigo esa fuerza y esa energía y esa búsqueda. Qué bueno. Iba a decir algo más, pero me quedé en blanco ahora. Pero bueno, cuando esas energías se unen, es una bomba. Yo estoy empezando a sentir desde hace poco, llevo 6 años en limpio y en recuperación, y lo estoy empezando a sentir desde hace poquito esto. Yo estaba mucho más tiempo en supervivencia que en consciencia. Ahora siento como el dolor, la herida y esa fuerza enorme y la consciencia o la vida, cómo van hacia un mismo lugar. Pues que es súper importante el tema de la conciencia, ¿no? Yo creo que, bueno, estamos muy transpersonalizados los tres, pero jo, a mí me parece que es tan importante yo lo hubiera querido, ¿no? Que me hubieran hablado antes de todo esto, ¿no? De la conciencia, de la presencia, como medio de vida. Creo que también hay que caer al pozo, ¿no? Yo lo decía el otro día, que me resonaba ahora mucho un poco tu historia porque lo decía, ¿no? ¿Cómo empezaste en esto del crecimiento personal? Porque me caí. Yo creo que casi todos los que andamos en esto ha sido por algo parecido, ¿no? Y que es necesario caerse, pero ojo, yo creo que hay herramientas. De hecho, yo a veces me empodero, ¿no? Y digo, pues que si tal persona o tal conociera esto, ostras, me sale ahí la súper salvadora. Si me oye mi tutor, me cuelga de un pino. Pero no, o sea, como jo, yo creo que son además temas que serían muy accesibles, ¿no? Claro, pero yo creo que tienes razón. Lo que pasa es que yo creo que los momentos sociales eran otros. Quiero decir, yo pienso en la realidad de mis padres y era una realidad material de supervivencia, de sostener lo básico. Yo creo que las generaciones nuestras hemos empezado a hablar de emociones, de otra cosa que antes no se hablaba. Y yo creo que ahora la parte transpersonal, espiritual, empieza a encontrar su sitio porque evidentemente, como decía Maslow, vamos creciendo y lo mismo que lo hacen los individuos, yo creo que lo hacen las sociedades, y esos instrumentos antes es que ni se planteaban porque las realidades estaban en supervivencia o en otro tipo de cosas, ¿no? Yo creo que ahora eso puede empezar a surgir, puede ser un buen recurso, pero porque ahora ya creo que como sociedad, como sujetos, estamos preparados para poder utilizar esos recursos, ¿no? De hecho, bueno, pues eso, hay temas, esta mañana lo hablaba con Ana, ¿no? El algoritmo te saca muchas cosas, pero el algoritmo de la vida también trae muchas cosas. Y ahora se habla de cosas que hace tiempo, ¿no? Del trauma no se hablaba hace 10 años, pero ahora se empieza a hablar porque es algo que está ahí. Y yo creo que la sociedad en esa evolución que decía Antonio,
va permitiendo que vayan aflorando determinadas cosas para que las vayamos resolviendo como colectivo, ¿no? En base, evidentemente, a trabajo personal que va generando que colectivamente se transformen cosas, ¿no? Sí, total. Comprende el sentido de la adicción. Me ha encantado la frase "nacidos para ser libres" de ese próximo taller aquí en Madrid, ¿no? Del próximo domingo. Cuéntanos un poco, Antonio, de qué va ese próximo taller. Ese taller Bueno, si te es... apetece. Sí. Lo llevo dando forma desde hace 4 años. Es uno de los primeros talleres que comencé a hacer. Comprende el sentido de la adicción, pues habla de un poco de lo que acabamos de decir ahora, que, bueno, tiene diferentes fases el taller, tiene una parte más conductual, más explicativa, luego tiene una parte más práctica, una práctica transpersonal, luego se comparte en grupo, bueno, hay varias cosas, ¿no? Y el sentido de la adicción, pues es un poco lo que acabamos de decir, cómo se puede canalizar la energía y cómo esa búsqueda se puede convertir en una búsqueda auténticamente espiritual. Cuando yo comprendo que dentro de mí hay una conciencia y una conexión mayor con la vida y con una conciencia global, como lo queramos llamar, da igual el nombre, ¿no? Cuando yo empiezo a experimentar en la soledad y en mi cuerpo que eso existe, entonces es cuando esa parte protectora, que es la adicción, empieza, no se va a ir nunca, eso no va a pasar, pero sí se va calmando porque comprende, esto se ve mucho en constelaciones, ¿no? Comprende que si yo ya tengo una fuerza de amor mucho mayor para poder mirar cara a cara a mis miedos, miedo a la vida, miedo al amor, miedo a la soledad, los miedos que sean, ¿no? Que es donde se desarrolla toda la parte distorsionada, psicológica. Cuando yo puedo abrazar esos miedos y mirarlos, y abrazarlos y sentirlos, al principio me puede costar, pero poco a poco me voy relacionando con ellos, ¿no? Entonces, el sentido de la adicción es como despedirse de una antigua parte de mí. Y en ese taller se ven con prácticas, cómo hay diferentes partes, cómo se manifiesta una, cómo se manifiesta otra, las herramientas. Entonces es como comprender que hay mucho más dentro de mí, ¿no? Y que se le puede dar un sentido, pues, lo que estamos hablando aquí, ¿no? Transpersonal, de conciencia, de principios, que va mucho más allá de mis necesidades egocéntricas, está muy asociado a mis pasiones, a mi propósito de vida, a la forma de relacionarme que tengo, a mi parte adulta, a mi parte que se hace responsable, a mi parte que tiene autocuidado. Toda esa parte está dentro de mí, lo que pasa es que colapsada por la adicción. Entonces, el sentido es usarla de trampolín para rendirme y entregarme a algo mayor y dejar de anestesiarme con pequeñas cosas que me han funcionado un tiempo para sobrevivir y empezar a nutrirme de una fuerza mayor que es inmensa, evolutiva y eterna y está dentro de mí. Todo eso es el sentido de la adicción para mí, bueno, y el sentido mayor es pasar el mensaje. Si yo he estado en el infierno y a través de mi conciencia y sobre todo de pedir ayuda, en muchos sitios, grupos 12 pasos, meditación transpersonal, terapeuta, yo pedí ayuda en todas partes. Entonces, si yo he podido caminar ese camino acompañado por personas que me han ayudado, el que más me ha ayudado es el de arriba, ¿no? Pero a través también de las personas que han podido llegar por mi humildad, por pedir ayuda. Entonces, ese recorrido, esa experiencia de vida que ahora sirva no a él, también a mí. O sea, yo al estar comunicando y al hacer servicio, yo me estoy perdonando a mí mismo. Yo a través de mejorar mis conductas
de reconocerlas. Es que esto es lo poderoso de lo transgeneracional. Por compensación, un miembro de la familia reconoce, cambia de conducta, transforma y se perdona. Entonces ahí se rompe. Pues yo cada vez que estoy escuchando a una persona de manera incondicional o cada vez que le estoy pasando el mensaje a una persona de que sí se puede, de que hay herramientas y tal, yo estoy recibiendo una nutrición dentro que yo cada vez la siento más, que empieza en mi abdomen y luego por todo el cuerpo. Incluso me hace tener a veces experiencias expandidas de conciencia. Se para el tiempo y solo existen esas dos personas que están reconociéndose como iguales y lo que les une es el dolor y la conciencia del dolor. Entonces, esto es, no lo sé explicar con palabras, pero esto es mucho más potente y mucho más nutritivo que cualquier mierda que yo me he metido de todo, yo, Todo es de todo. A lo mejor me queda alguna, porque ahora hay cosas modernas, pero de casi todo. La nutrición espiritual, aunque al principio va lenta y parece que no llega, cuando llega... Y lo bueno es que no tiene fin. Cuanto más das, cuanto más te aceptas, cuanto más te amas, más en paz te sientes. La conciencia está más tranquila. Eso es el puto sentido de la adicción. Bueno. Antes de la siguiente pregunta, Luis, hay personitas que nos están viendo en directo. Bueno, primero gracias y luego si queréis hacer una preguntilla, pues podéis escribirla y yo se la comunico a Antonio, que Antonio no ve las preguntas. Pero bueno, pues sobre todo esto que estamos hablando, cualquier cosilla que nos queráis compartir o los que veáis después el vídeo en Facebook o en Instagram, que los tengo que ir subiendo a trozos porque no nos dejan subir un vídeo entero, pero no pasa nada. Pues también todas las preguntas que queráis, Dios mío de mi vida. Es lo que tienen los directos. Surgen imprevistos. Si queréis continuar. Es el creador, pregúntale. Tanta espiritualidad. Un segundito. A ver qué mensaje nos dan. Una vez estaba de fiesta con un amigo y cogí un teléfono de estos rojos, de estos vintage antiguos, y se lo di y le dije, oye, es Dios, quiere hablar contigo. Y se puso a hablar con él ahí. A ver si vuelve. Ya. ¿Qué mensaje te han dado? Han colgado, no llegaba el tiempo. La última pregunta, Luis. Bueno, tenemos todavía un poquito de tiempo, pero había otra pregunta por ahí que esta misma me ha olvidado. No, y a mí también, porque no me acuerdo de más. Bueno. Yo sí que le pediría a Antonio que de alguna manera ya lo has hecho, ¿no? Pero que concretaras en una frase lo que quieres transmitir al mundo. Aunque ya lo has hecho, pero en algo que quedara como ¿cuál sería tu lema vital? Mi lema vital. La vida no es supervivencia. La vida es abundancia. La abundancia no empieza con la obsesión por el dinero. La abundancia comienza con una conexión consciente, con una fuerza enorme y desbordante de la vida y comienza a través del amor y del afecto.
El afecto primero comienza conmigo, con mi autocuidado, el descanso, la alimentación, mindfulness, escucharme, estar en silencio, deporte. Y luego, como consecuencia, empieza hacia los demás. Intimidad, relaciones de intimidad. Luego se desarrolla otra fase, que es la espiritualidad, la abundancia espiritual. Y ahí se desarrollan principios. Principios de honestidad, principios de servicio, de tolerancia, de paciencia, de confianza, de perdón, de amor incondicional. Esto sería la realidad. Y esto no es supervivencia. Luego se desarrolla otro bloque, que sería la abundancia intelectual. Como he generado amor y como he generado principios espirituales, entonces me voy a formar. ¿Por qué? Porque quiero dar sentido y coherencia a todo esto que me está nutriendo. Y como última consecuencia, que bueno, puede venir al principio, pero en mi caso vino al final, como última consecuencia viene la abundancia económica. La abundancia económica no viene por una necesidad obsesiva que nace del ego. Viene como una forma de recurso que la vida te ofrece porque tu proceso individual está ayudando a otras personas. Entonces, está manifestando la vida a través de ti. Entonces, resumiendo, la vida no es supervivencia, la vida no es carencia. Eso era en la época de las guerras civiles, las hambrunas, pero hoy en día, con todos los recursos que tenemos, la vida es totalmente abundante. Totalmente abundante. Y esta es la frase que yo me digo: conecta con la realidad, conecta con el momento presente, conecta con la información que viene de la conciencia para que salga la información que vas a encontrar la solución o las señales para seguir caminando como servidor de una fuerza mayor, ¿no? Como es en la onda, es en la materia, como es dentro, es fuera. Todo está en conexión, todo está en coherencia y todo se manifiesta a través del amor y de la abundancia de la vida. Yo creo que es un buen final, ¿no? Qué chulo, qué chulo. Vale, pues para terminar, Antonio, te encontramos en Red Hat Personal, en la web, ¿no?, de Red Hat Personal, como Profesionales Antonio Linares, creo que es, ¿no? Profesionales Sí. Antonio-Medio Linares. Ahí está tu web, tu contacto y bueno, pues yo qué sé, yo agradecerte un montón este ratito y tanta sabiduría. Y esas cosas que bueno, pues siempre me gusta escuchar de... pues yo creo que al final es lo que nos llama, ¿no? Cuando ves que alguien ha pasado o está pasando o ha superado algo en lo que tú estás, ¿no? Entonces yo creo que a mí me encanta el testimonio y bueno, pues que mil gracias y un millón de besos. No sé si Luis... Nada, no, bueno, añadir que me parece un regalo lo que ofreces, porque viene desde la propia experiencia y desde la propia vivencia, y eso es lo que hace que una cosa tenga solidez y coherencia, ¿no? Yo creo que eso, pues, y muchas gracias, porque yo creo que ha habido ahí frases y propuestas tuyas muy, muy que tocan en el fondo y de alguna manera nos hacen reaccionar y pensar de otra manera, ¿no? Es una pequeña grieta en el esquema con el que vemos el mundo y es una pequeña grieta que hace que entre una luz diferente y que podamos mirar de otra manera, ¿no? Pues muchas gracias por invitarme. Gracias a los dos, que tenéis una energía muy bonita. Gracias. Un placer. Y un placer que bueno, pues que nos hayas acompañado a seguir creando vínculos amorosos. Y aquí nos despedimos. Nos vemos el martes. Ya confirmaremos con quién. Es que hemos empezado muy fuerte, Luis. Ya.
Vamos a aprovechar ahora que podemos, que luego no sabemos cómo se pueden dar las cosas, entonces ahora que tenemos más tiempo. Voy a empezar así de fuerte porque así los retos de las personas siguientes, no, que son todos y todas son maravillosos y maravillosas los que nos van a acompañar. Así que, Antonio, mil besitos por compartir con nosotros y lo dicho, que nos vemos muy prontito. Chao. Hasta luego. Gracias a todos y a vosotros. Gracias. Chao.